Bienvenidos hermanos una vez más a este bello momento que Dios nos regala para escuchar su palabra que nos da vida porque es eterna. Su palabra que ha venido a nuestro encuentro en su Hijo Jesucristo. El evangelio de hoy es Juan capítulo 13 del 16 al 20 y dice así. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asístenos, Señor, con tu Espíritu Santo y permítenos comprender el mensaje poderoso que nos regalas cada día a través de tu palabra. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, durante este tiempo maravilloso de la Pascua hemos venido escuchando la palabra de Dios y precisamente una semana después o durante la semana que celebramos la resurrección de Cristo, el domingo de resurrección, toda esa primera semana, los relatos que escuchamos en los evangelios nos hablaban de Cristo resucitado apareciéndose permanentemente a sus discípulos. En segundo lugar, durante la segunda semana aparecieron diferentes diálogos de Jesús, concretamente el diálogo, por ejemplo, con Nicodemo. En la tercera semana vimos a Jesús en unas discusiones con los judíos que se resisten a creer en Él, y ahí está entonces aquel signo maravilloso de la multiplicación de los panes, y Jesús les da un mensaje a ellos que más que el alimento material necesitamos no solo esa comida, sino también el alimento espiritual que nos da la vida eterna, y Él mismo se nos presenta como la verdadera comida que nos puede saciar de gozo, de dicha y de felicidad, la verdadera bebida que sacia nuestra sed y nuestros anhelos más profundos. Y durante esta cuarta semana se nos presenta entonces a Jesucristo como el buen pastor, ese buen pastor que da la vida por las ovejas, que la conoce, que se entrega. Y de esta manera vamos avanzando poco a poco, hermanos, al final ya de este tiempo de Pascua, donde la palabra de Dios nos está llevando a nosotros a una finalidad última, y es aumentar la fe en nosotros, la esperanza y por supuesto el amor. El Evangelio de San Juan que hemos estado leyendo se constituye de dos grandes partes. La mayoría de los estudiosos llegan a esta conclusión, que el Evangelio de Juan está dividido en dos bloques o grandes grupos. Una parte llamado el libro de los signos, que va precedido de un gran prólogo, que hacía mención en estos días diciendo cómo en el prólogo se enuncian los principales temas que desarrolla el evangelista, y más adelante entonces los vamos encontrando cada uno de manera mucho más profunda. Entonces tendríamos el prólogo y las dos grandes partes. La primera parte se llama el libro de los signos. Y este libro de los signos va desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 12, versículo 50. Y en ese libro de los signos, que es lo que otros evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, van a llamar no tanto signos, sino milagros de Jesús, San Juan utiliza una terminología diferente, los llama signos, porque el signo es esa realidad visible que nos permite entrar en contacto con una realidad superior e invisible. Y esa realidad es Dios mismo actuando en nuestras vidas. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, nosotros el testimonio de Juan el Bautista, la vocación de los primeros discípulos. Vamos a encontrar en esta primera parte del libro las bodas de Caná, el diálogo con Nicodemo, Jesucristo y la samaritana. Se encuentra también, por ejemplo, aquí he tomado algunos apuntes para recordar la curación que Jesús hace en territorio pagano, como es concretamente en Galilea, sanando al hijo de un funcionario real. Está también el momento donde Jesús se encuentra en la multiplicación de los panes, cuando se presenta en la fiesta de las tiendas, revelando su identidad, el diálogo con la mujer adúltera, la curación del ciego de nacimiento, aparece Jesús como agua, pero también como luz. Se encuentra el discurso del buen pastor, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 y en el capítulo 12 la unción en Betania.
Y aquí ocurre algo bastante interesante y muy curioso que he podido profundizar durante mis estudios aquí en Roma. Allí en la unción de Betania, María de Betania le unge los pies a Jesús de Nazaret y se los seca con su cabello. Y esta simbología es muy importante porque se va a conectar con el lavatorio que luego Jesús hace de los pies a sus discípulos, que es donde encontramos el marco, el contexto del Evangelio de hoy, capítulo 13, del 1 al 20. Todo ahí se nos relata lo que se llama el lavatorio de los pies. Ese sería el marco general específico. Concretamente, hoy se proclama del versículo 16 al 20 y termina diciendo el Evangelio de hoy, os lo digo desde ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Qué es eso que va a suceder y que ellos no pueden comprender? Bueno, de eso es lo que trata precisamente el capítulo 13 y que vamos a descubrir, y se conecta perfectamente con el lavatorio de los pies, con la unción en Betania que había realizado entonces María. Saben que allí en Betania es donde vivía Lázaro, su hermana Marta y por supuesto también su hermana María. Y María le unge los pies a Jesús, le lava los pies. Más adelante voy a explicar qué significa ese signo, esa simbología, que María le lave los pies a Jesús de Nazaret, se los unja. La segunda parte entonces del libro de San Juan va del capítulo 13 al capítulo 21. Y allí encontramos lo que se llama el libro de la gloria. Y algunos estudiosos lo dejan precisamente hasta el versículo 31 del capítulo 20. Porque dicen que el capítulo 21 sería propiamente como tal una conclusión y una adición más adelante que se hace en la constitución, la conformación de este mismo evangelio. Muy bien, recapitulando hasta ahora. Durante todo este tiempo de Pascua hemos venido escuchando las apariciones del resucitado, el diálogo de Jesús con Nicodemo, la discusión que Jesús tiene con aquellos que se resisten a creer y se presenta como el pan de vida. Y ahora se nos presentaron unos evangelios también de San Juan, hablando Jesucristo como el buen pastor. Hoy cambiamos un poquito de escenario y vamos a profundizar en una nueva imagen, en Jesús, que es el maestro que se pone a los pies a lavárselo, se pone así casi que prácticamente de rodillas, porque imagínate, tendría Jesús que inclinarse para poder lavar los pies a sus discípulos. Y es toda una simbología, una belleza que nos habla de este acto mismo de Dios de descender hasta nuestro encuentro y ponerse de rodillas delante de los hombres. Es una manifestación inmensa de amor. Por eso yo he titulado esta reflexión el amor hasta el extremo. Y cuando uno ama es capaz, hermanos, de ponerse de rodillas delante del ser que ama. Y el hecho de que Jesús se ponga de rodillas a los pies de sus apóstoles para lavarle los pies precisamente nos está hablando de un amor que ha llegado hasta el extremo y está anticipando muchas cosas con esa simbología y con esa acción. Vamos entonces a descubrir 5 aspectos maravillosos del lavatorio de los pies, que no es otra cosa sino el amor de Jesús que llega hasta el extremo. Y es lo que se llama la hora de Jesús. Allí inicia la gran hora de Jesús, de su pasión, de su muerte y de su gloriosa resurrección. Entonces hay una doble dinámica, un doble dinamismo, un doble movimiento de un descender y de un ascender. Es Jesucristo que está anticipando en el lavatorio de los pies su muerte, su pasión y su resurrección. Veamos entonces el primer aspecto del lavatorio de los pies que nosotros podremos descubrir. Para eso vamos a remitirnos al versículo 1 del capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, ya esto nos da un contexto. Ya Jesucristo ha ido varias veces a Jerusalén a vivir la Pascua, pero esta es la hora decisiva. Llegó la hora de vivir su propia Pascua, el paso de este mundo al Padre. Lo dice de manera bellísima cuando afirma, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es una manera simbólica que utiliza el evangelista para expresar, hermanos, que ha llegado el momento decisivo de la vida de Jesús. Hasta el extremo significa hasta el límite, hasta el colmo del amor. Cuando tú amas, eres capaz incluso de dar la vida por quien amas. Y esto es lo que Jesús está haciendo en el lavatorio de los pies,
cuando está celebrando esta Pascua definitiva, Él se está entregando a sí mismo como el Cordero que quitará el pecado del mundo. Aquel que ya en el inicio del Evangelio Juan el Bautista había señalado diciendo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ahora el Cordero se va a inmolar y a través de la última cena, a través del lavatorio de los pies, a través de la institución del sacerdocio, nos está mostrando la misma realidad, la intensidad extrema de su amor que va hasta el límite, que no se reserva nada, que lo entrega todo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, Jesús se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Esto nos recuerda al capítulo 10 cuando Jesús dice que nadie me quita la vida, yo la doy porque tengo poder para darla y poder también para recibirla de nuevo del Padre, para recobrarla. La vestidura, hermanos, en la Escritura, en el sentido bíblico, hebraico, significa la identidad, la persona, y nos está recordando que Jesús se ha despojado de su condición divina, de ser tratado como tal, y vino desde el seno del Padre a habitar entre los hombres, haciéndose uno semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Nos está hablando de la encarnación, que Él se hizo hombre y que vivió como hombre, trabajó con manos de hombre, pensó como piensan los hombres, amó con corazón de hombre, pero no dejó de ser Dios. Asumió una realidad nueva, el dolor, el sufrimiento, para poder comprendernos a nosotros en todo y darnos una respuesta a todos nuestros interrogantes y llevarnos así a una gloria eterna, a la salvación definitiva. Mira cómo utiliza el evangelista estos verbos. Se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo, en una ponchera sería, y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, este le dice, Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Miren que este versículo 7 se conecta con el 17, que se lee hoy. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Ellos no lograban comprender, y Pedro es una representación de la mente cerrada, de la ignorancia, de la poca sabiduría que tenían sus discípulos cuando veían lo que Jesús estaba haciendo. No lograban comprender que les estaba anticipando simbólicamente la necesidad de su muerte para poder traer la salvación al mundo. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos cuando se pone a lavarles los pies. Ese lavar, eso es un signo de que Jesucristo con su muerte en la cruz, con derramamiento de su sangre, va a traer para nosotros la salvación, pero ellos no lo logran comprender en el primer momento. El evangelista que escribe el relato ya lo ha comprendido, por eso introduce como esas anotaciones, como aquel que va contando la historia y nos está dando a nosotros un detalle, una información para que podamos comprender mejor. Nos dice, mira, fulano de tal, cuando pasó eso, él no entendía, lo entenderá más tarde. Porque quien lo relató ya conoce la realidad y es lo que tiene esa característica maravillosa de los evangelios, que todos fueron escritos no en el momento que estaban sucediendo los hechos. Eran como periodistas, cronistas, que registraban en su memoria, en su corazón, ese testimonio y luego lo plasmaron por escrito para poder narrar los hechos como acontecieron. Y dice, Pedro le dice entonces, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice, es que el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Repite limpios, limpios varias veces el texto para decirnos entonces otra clave. Y es que un nuevo signo que se está expresando aquí no solamente es el anuncio simbólico de la necesidad de la muerte para la salvación de los hombres, sino que ese lavar es un baño ritual de purificación, no tanto exterior, sino que es la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz la que va a traer la salvación, la purificación, la limpieza al hombre para que sea digno de Dios. Dice Jesucristo, vea, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ese tomar parte
nos está recordando a nosotros un tercer símbolo: acceder a su herencia. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Números 18:20 y Deuteronomios 12:12 y Deuteronomios 14:27, cuando se va a hablar del tomar parte, de distribuir la herencia, esta es la palabra que se utiliza, el tomar parte, y Dios distribuye a cada tribu y le va dando su herencia. Y la tribu de Leví, la herencia es el Señor. O sea, que aquí Jesús le está diciendo a Pedro, mira, no depende de que tú te laves o no te laves para tener la salvación. No es tu querer, es mi decisión de entregar la vida por ti. Si tú rehusas a ella, no puedes participar, pero no depende de ti la salvación, sino de mí que me estoy entregando. Tú tienes que responder para que se haga efectiva en ti. Cuando Jesús le dice que si no se lava, no tomará parte con él en ese destino, en esa herencia, Pedro todavía no lo comprende. Pedro piensa que es que mientras más agua le echen, más puro va a estar. Y Jesús no está hablando de eso, no está hablando del rito, sino de la fuerza que trae Él con su amor, que se entrega y que se derrama por nosotros. Entonces ya tenemos 3 expresiones concretas, simbólicas, de la última cena, del lavatorio de los pies, concretamente en el Evangelio de San Juan. Primero, nos está diciendo Jesús de manera simbólica que es necesario su muerte para dar la salvación al mundo. Segundo, nos está diciendo también que hay una necesidad de limpiarnos de nuestros pecados. Y no nos limpian los ritos, nos limpia Jesucristo. Por eso aquellos que están más pendientes de cómo se hace, de pronto cuántos rosarios se hacen, la cantidad, y no miran la forma como se hace, que es lo más importante, la actitud del corazón, que es lo más importante, abrir el corazón para que Dios opere, para que Dios actúe en nuestro interior. La salvación no te la da un sacerdote, no te la da el obispo, no te la da el papa. Es la eficacia del sacrificio de Cristo. Él es nuestro Salvador. Él se entregó por ti, se entregó por mí. Este es el verdadero sentido, tomar parte. Por eso dice Jesús, si no te lavas, no tomarás parte conmigo. Acceder a esta herencia, la herencia que Jesús va a traer a aquellos que deciden seguirlo, a aquellos que abren el corazón. Entonces tenemos la necesidad de su muerte para la salvación. Tenemos también el limpiarnos de nuestros pecados a través de su lavatorio, de su agua, de su baño, que es un baño de purificación, pero ya no tanto es el agua, sino su sangre, es decir, su muerte por nosotros es la que nos está dando a nosotros la dignidad para participar en este banquete maravilloso, festivo, que es la Eucaristía, que es un símbolo anticipado también de la vida eterna. El tomar parte conmigo, acceder a la herencia eterna, es el tercer símbolo que podemos nosotros descubrir también en este texto bíblico maravilloso. Jesucristo insiste entonces en esta limpieza. No son nuestros esfuerzos, no son nuestros ritos, no son las cosas que nosotros hagamos con nuestra cabeza, con nuestra inteligencia. Es el amor gratuito de Dios el que nos da a nosotros la salvación, porque el hombre no se basta a sí mismo, no basta su inteligencia, no basta su ciencia, su fuerza. Miren, lo descubrimos ahora nosotros en medio de esta pandemia. ¿Dónde está la ciencia? No puede controlar completamente este virus, y esto es un signo de que la ciencia no tiene control sobre la vida y sobre la muerte, aunque decida ponerle fin. El control de la vida y la muerte lo tiene Dios. Y Jesús le está diciendo esto a Pedro: déjame que yo te lave los pies, que esto es un signo anticipado de que yo voy a morir por ti. Y Pedro piensa que es lo externo, y Jesús está hablando de la fuerza interior, de la salvación que trae para los hombres. Y aquí ahora hay, hermanos, entonces, un cuarto aspecto. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: mira, Jesús se reviste de nuevo. Es lo que va a pasar cuando Jesús muera y luego resucite. Se reviste de toda su gloria y dignidad como el Hijo de Dios Supremo y se manifiesta glorioso con las llagas, con las heridas. Y Jesucristo sale al encuentro de la comunidad de los creyentes, y a quien primero se aparece, y también lo hace dentro de un jardín, no es a los hombres, sino que se aparece una mujer, y esa mujer es María Magdalena. Y esto, hermanos, nos hace pensar ya en el libro del Génesis, porque en un jardín empezó la historia de tragedia del ser humano cuando dijo no a Dios y sí al demonio. Y esa historia en el jardín se prolonga a lo largo de la Escritura. En el Cantar de los Cantares, hermanos, habla también
de que el esposo busca a su amada, busca a su esposa y la esposa busca al amado y se encuentran en un jardín. Allá en un jardín vivían nuestros primeros padres, de una manera simbólica para hablar del origen de la humanidad. Y ahora también en un jardín se da el encuentro de la nueva humanidad. Cristo que sale al encuentro de su amada, que es la iglesia, su esposa, pero es también la nueva humanidad, todos aquellos que han decidido creer en Dios y aceptar a Jesús de Nazaret como el esposo que lo presenta delante del Padre en un banquete festivo para la eternidad. Es todo un lenguaje simbólico, la presencia del jardín en el Génesis, en el Cantar de los Cantares, y ahora aquí la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo ocurre también en ese escenario, en ese contexto, en un jardín. Y digo que esta simbología maravillosa del esposo y de la esposa es importante tenerla en cuenta, porque Jesús les dice: comprendéis lo que he hecho con vosotros. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Y ya había una mujer que había empezado a hacer esto antes en el capítulo 12. Y esa mujer fue María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Era una fiel discípula de Jesús. Ella ya había tomado parte en el destino de Jesucristo. Es una mujer sabia porque se había puesto a los pies del Señor a escuchar su palabra. Y escuchando la palabra de Jesús, comprendió que no era simplemente un hombre, sino que Jesucristo es el Mesías y que Él iba a morir por nosotros en la cruz para darnos la salvación. Entonces, de una u otra forma, cuando María le unge los pies a Jesús, está anticipando lo que haría Jesús después simbólicamente, lavándole los pies a sus discípulos, que al mismo tiempo anticipa lo que será su muerte. Por eso, cuando en el capítulo 12 alguien le reprocha a María la unción que realiza, Jesucristo la defiende. Mire, dice, Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobre siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Está esa pugna permanente de las autoridades judías que ven en Jesús un rival, un opositor. Y ahora esta mujer, con el signo que ha realizado, le está anticipando a todos los allí presentes que Jesús va a morir. Y al final tendrán que tomar una decisión: creer que es el Hijo de Dios o rechazarlo y pensar que es un charlatán y que es uno más. Te vamos a recapitular, hermanos, la simbología de este lavatorio de los pies. En primer lugar, el lavatorio de los pies es el anuncio simbólico de la necesidad de su muerte para traer la salvación al mundo entero. También está manifestando la necesidad de limpiarnos de nuestros pecados. Y no son los ritos los que nos limpian, sino Jesucristo, con su pasión, con su muerte y resurrección, la que cancela la deuda del pecado y nos hace dignos de Dios para participar en su banquete. No nos purifica solamente el agua, sino su sangre que se derrama. Ya quedará el sentido simbólico del agua y de la sangre en la Eucaristía. Es también tomar parte de su destino, de la herencia que Dios ha preparado para nosotros como sus hijos, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. Ese tomar parte: esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, mira, este es mi destino, tómalo, asúmelo. Y hay aquí también, hermanos, una cuarta característica, y es la analogía esponsal. Solamente dos posibilidades se daban de que una mujer le lavara los pies a un hombre en un lugar, ya sea público o privado. O lo hacía una prostituta públicamente, porque el cabello lo llevaban escondido, y si se dejaba ver el cabello es porque era una prostituta. Entonces, o era una prostituta aquella mujer que le lavaba los pies a Jesús de Nazaret, o es también una simbología de una mujer que ama tanto a su esposo que le puede lavar los pies, en un sentido espiritual. Había una práctica en Israel, y es que la mujer en el lecho conyugal, en el momento de la intimidad, le podía lavar los pies a su esposo. Entonces, muchas personas podrían pensar que
María de Betania era la esposa de Jesús, pero no se refiere a eso, sino a un sentido espiritual de que ella está anticipando que Jesucristo, con su muerte en la cruz, va a traer a nosotros la salvación y va a ser como un matrimonio en sentido espiritual entre Dios y los hombres. Por eso es la analogía esponsal. La esposa que le está cortejando, que está seduciendo a su esposo, que sabe el dolor, el sufrimiento que le espera. Y ahora Jesucristo en el capítulo 13 va a lavar los pies a su esposa en sentido simbólico. Mire que se devuelve el signo. Ella se anticipa y Jesús ahora lo hace a todos los apóstoles y los allí presentes que están con él, que son sus 12 apóstoles. Jesús le lava los pies, la está purificando. Es un matrimonio, hermanos, en sentido espiritual. Y por último, llegamos nosotros a que es también el lavatorio de los pies una acción ejemplar. Jesús nos está dando ejemplos a nosotros de humildad, de pequeñez, de amor, de servicio, de entrega. Por eso el Señor dice, yo que soy el Maestro y el Señor, y ustedes me decís, bien, porque lo soy. Pues sí, si yo que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. La ley hebraica decía que si en la casa llegaba una visita con los pies sucios, normalmente que no había zapatos cerrados, era deber de la persona que acogía al forastero, al visitante, darle una ponchera de agua, lavárselos él mismo, como un gesto de aprecio, de afecto hacia el visitante, o dejarla allí para que el visitante se la lavara. O también, si había un esclavo, no estaba obligado a hacerlo, en libertad podía hacerlo. Pues había una práctica en la época de Jesús entre los discípulos como una señal de aprecio hacia su maestro en la época, porque Jesús era uno de los muchos maestros que había en su momento histórico. ¿De qué pasaba? Que si una persona pertenecía a un grupo de discípulos y tenía a su maestro como un signo de afecto, de aprecio, de devoción, de estima, le podía lavar los pies a ese maestro. Ahora Jesucristo invierte los papeles y dice, yo soy el maestro y ustedes normalmente deberían haberme lavado los pies a mí. Pues no, yo he venido no para que me sirvan, sino para servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y se pone allí de rodillas, se inclina y le lava los pies. Y esto, hermanos, es un signo muy bello, porque en esta acción ejemplar Jesús nos está dando la llave, la clave de la felicidad, que no es otra sino el amor. Como diría San Francisco de Asís, enséñanos, Señor, a comprender que hay mayor alegría al dar que al recibir, que es amando como somos amados, que es dando como recibimos, que es muriendo en ti como nacemos a la vida eterna. Esta acción ejemplar de Jesús nos llama a la humildad, a la sencillez, al servicio, al amor auténtico, al amor verdadero. Y termina diciendo el texto en el versículo 19, os lo digo desde ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús menciona otra vez el yo soy, que alude al Éxodo capítulo 24, versículo 24, cuando Dios se revela, dice yo soy. Es Dios, hermanos, que se nos está dando en su Hijo Jesucristo. Jesús reveló su identidad a los apóstoles a través de sus palabras, a través de sus gestos y a través de sus acciones. Y en este lavatorio de los pies les está diciendo, yo mismo, que soy Dios, vengo a servirle al hombre para llevarlo a lo más alto de los cielos, a darle la vida eterna, la felicidad para siempre. Y es curioso porque el verbo que se utiliza cuando dice para que creáis que yo soy, está en un tiempo verbal que en griego se dice, sería creáis. ¿Quiénes? Vosotros. Segunda persona del plural, del aoristo primero, del modo subjuntivo de la voz activa. El verbo es el verbo pisteu, que sería pisteueste. Pisteu es el verbo creer y pisteueste es creáis vosotros. Pero la característica del tiempo es que es el aoristo, y el aoristo es una manera de decir, es una acción definitiva, o sea, que consolida, que se hace plena, que se hace total. Jesucristo les está diciendo, cuando ustedes comprendan finalmente que este lavatorio que estoy realizando es mucho más que un signo externo,
que lo que les estoy dando a entender es que a través de esto va a suceder algo más grande, poderoso y maravilloso al día siguiente, cuando es entregado en la cruz, su pasión, en su muerte y resurrección. Ustedes van a creer que yo soy. Ustedes van a comprender entonces que yo soy Dios, porque la muerte no tuvo poder sobre mí, porque yo la vencí, porque yo la derroté. Pidamos, hermanos, al Señor que nos ayude a comprender este gran pasaje maravilloso del lavatorio de los pies, donde Jesucristo nos anticipa su pasión, su muerte y su resurrección, donde nos llama a dejarnos limpiar por su amor, por su palabra. Hay dos opciones: o reaccionar como Pedro, que instintivamente dijo, bueno, Señor, lávame, 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 pero luego al final comprendió que no se trataba de eso, pero se dejó tocar por la acción, por el gesto de Jesús. O reaccionar como Judas, que estando inmerso en este mismo acontecimiento, no le dijo nada a lo que estaba sucediendo, porque ya su corazón no le pertenecía a Jesús, sino que cerró su corazón, lo endureció y se dejó cegar por la ambición, por el dinero, y escuchó más la voz del demonio que la voz de Dios. Y esto es una constante, la libertad humana. Jesucristo nos ama hasta el extremo, pero nos deja libre para que decidamos creer o no creer en Él. Recuerda que vale la pena decir sí a Jesús, a este amor extremo que se da hasta la muerte, pero que con su amor vence a la misma muerte y nos da la vida a todos. 5 gestos del lavatorio de los pies, el anuncio simbólico de la necesidad de su muerte salvífica, limpiar nuestros pecados con el agua y con la sangre que se derrama por nosotros, nos invita a acceder a su herencia, a tomar parte en su destino. El destino de Cristo no es la cruz ni la muerte, eso es transitorio. Su destino final es el cielo. A eso Dios nos llama, a creer, a confiar, que es verdad que no nos abandona, a mirar esa bella imagen del esposo y de la esposa que se lavan los pies mutuamente. María de Betania lavó los pies a Jesús y luego Jesús lava los pies a todos sus apóstoles. Y por último, a tener claro siempre esa acción ejemplar de Jesús de Nazaret, una acción de amor, de entrega, de servicio, un ejemplo de humildad para todos nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús. Así nuestra fe se haga plena y nos haga felices a todos. Chao, chao, arrivederci. Juanca Mendoza, con Cristo la vida es más sabrosa.